Hola a todos, hoy nos encontramos con Betina Alberti Arriaga, quien está en el último año de la licenciatura en Archivología, es docente grado 1 de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay, ha participado en proyectos de archivos personales en el Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica y también ha tenido experiencia en un organismo público organizando historias de vida de niños. Hoy nos está acompañando para hablarnos un poco de cómo se desarrolla la archivística o archivología en nuestro país, Uruguay, de Latinoamérica. Entonces, muchísimas gracias, Betina, por estar acá, por acompañarnos y por querer compartir un poco sobre tu país. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a ti, Nelly, por la invitación y por la oportunidad y el interés en compartir un poco de cuál es la realidad de la archivística en nuestro país, en Uruguay, de la cual puedo contar un poquito, que se basa en mi experiencia y en lo que conozco también de profesionales con más expertise. Así que bueno, bienvenidos a todos al video. Muchísimas gracias, Betina. Entonces, empecemos por algo muy importante, porque en Colombia nosotros reconocemos esta ciencia emergente o disciplina, como sea, pues que se denomine, nosotros la llamamos archivística, ¿cierto? Pero pues en la lectura que hice de tu perfil vi que era archivología, entonces quiero que nos cuente un poco sobre esto. Sí, el tema de la terminología creo que en archivística, en archivología, siempre es uno de los grandes desafíos, mismo a nivel nacional, pero cuando uno intercambia también con personas de otros países, también se arma un poco a veces un embrollo y tiene que ver con que a mismos términos se le conoce por distintos conceptos o al revés y es un poco complejo. En el caso de Uruguay, como vos decís, la licenciatura se llama licenciatura en archivología, y en la comunidad profesional en general siempre hablamos de archivología, pero el término archivística también se usa como sinónimo, sobre todo en el ambiente académico, que creo que tiene mucho que ver con que la bibliografía también hace referencia a la archivística en general, y cuando uno busca bibliografía internacional suele utilizar varios términos para asegurar la recuperación de resultados. Entonces también se utiliza de forma indistinta, mismo cuando se está escribiendo, se utilizan como sinónimos hasta para darle dinamismo a la lectoescritura. Entonces creo que eh, en este caso no notamos ninguna diferencia, si bien el título sí es de licenciado en archivología, o archivólogo en realidad es como se le dice en el día a día. Em, También nosotros tenemos una ley de profesionalización que quizás hablemos en un ratito, también lo reconoce como licenciado en archivología y nos da un día nacional del archivólogo justamente, entonces ahí como que sí hay una tendencia más a hablar de archivología en el día a día y en la comunidad, pero ya te digo que en lo académico archivística es igualmente sinónimo. Archivonomía, que es otro término que a veces se usa, ese sí no es nada popular, no se utiliza en general. Sabe Sí. que existe, pero no se utiliza. Muchas gracias por esa claridad. Bueno, y pasemos a hablar un poco sobre el Archivo General de la Nación. Si ustedes tienen un Archivo General de la Nación o es un archivo nacional, como, ¿cuáles son las principales funciones de este archivo? Si existe, por supuesto. Sí, nosotros tenemos un archivo general de la Nación con ese nombre. Es un archivo que data de 1926. Desde entonces lo tenemos bajo esa figura de Archivo General de la Nación, aunque antes habíamos tenido como algunos antecedentes u otras figuras de instituciones que de alguna forma reunían también parte del patrimonio documental de la Nación, que creo que también a medida que se iba formando el Estado, se iban dando cuenta cómo era necesario un poco reunir todos esos documentos que eran de las distintas instituciones públicas, sobre todo de nuestro país, sabiendo que, y tú me entenderás, como cualquier país de Latinoamérica, tenemos el pasado colonial que hace que haya una gran parte de nuestro patrimonio documental que tampoco está en nuestro territorio, pero del que sí, bueno, se empiezan a preocupar allí ya hacia mediados del siglo XIX en armar algún archivo que le decían general administrativo, después lo unen también con lo que era el Museo Histórico, hay como un origen común allí, archivo histórico y museo histórico. Y después, ya te digo, para 1926 se creó una ley que le da figura como Archivo General de la Nación y desde entonces se ha mantenido esa figura, que en nuestro país depende de un ministerio, que es el Ministerio de Educación y de Cultura,
esa adscripción ha sido bastante permanente, si bien esos antecedentes que te nombro en algún momento incluso estuvieron dependiendo del Ministerio del Interior, pero ya a partir de que es Archivo General de la Nación, se ha mantenido como parte del Ministerio de Educación y Cultura, que creo que también habla de esto de la valoración del patrimonio documental como parte de la cultura del país. O sea que bueno, digamos que es muy parecido a Colombia porque actúa como el Archivo Histórico Nacional porque tiene todos los fondos documentales de instituciones públicas y todo esto. Y además regula la política archivística del país en materia también de Eso. archivos administrativos o solamente para lo histórico. El Archivo General de la Nación es, a partir de la Ley del Sistema Nacional de Archivo, es el órgano rector del Sistema Nacional de Archivo, perdón. Entonces, en ese rol, es quien dicta las políticas archivísticas nacionales y las directrices y lineamientos, en cuanto a la función archivística, que comprende, obvio, todo este ciclo de vida del documento, también comprende a los archivos administrativos, pero ese Sistema Nacional de Archivos del que te hablo obliga únicamente a su adscripción a los archivos públicos, no así a los privados. A los privados los invita, entonces todas las directrices y lineamientos que parten del Archivo General de la Nación aplican o deberían aplicar eh, a la esfera pública y a aquellos privados que tengan interés. Ah, Pero hoy en día también es cierto, y hay que decirlo, el Archivo General de la Nación, eh, en en su calidad de figura de órgano rector, también, eh, bueno, hay una ley que dice hace muchos años que todos los documentos que tienen más de 30 años en las distintas oficinas públicas se tienen que remitir al Archivo General de la Nación porque se considera que, bueno, que ya cumplido ese plazo y si ya no están en trámite van a formar parte de ese patrimonio documental. Y eso hace muchos años que ya no pasa porque, bueno, por motivos de espacio. Entonces, el Archivo General de la Nación hoy en día no centraliza toda la documentación con valor histórico nacional, sino que son en general los propios organismos que guardan sus documentos históricos porque no han tenido oportunidad de transferir al archivo histórico por esa falta de espacio también. muy interesante. Bueno, y pasemos a una pregunta que yo sé que tiene mucho que ver contigo por ser docente, y es cómo, digamos que, cómo está la formación archivística en el país. ¿Solamente se forma en la capital, en las regiones también? ¿La formación es presencial, es virtual, es híbrida? ¿Cuántos niveles de formación hay? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bien, la formación en archivología en nuestro país depende únicamente de la universidad pública, que es la Universidad de la República, como tú mencionaste más temprano, y es, en el caso de la archivología, una formación que no siempre fue licenciatura. Nosotros iniciamos en un carácter más técnico como parte de una institución que se llamaba Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines. Y este nombre que siempre sonó como un poco polémico, eso de ciencias afines, nos dio al ojo a partir, si no me equivoco, de 1983 a esa carrera de archivología, que en un principio además tenía un tronco común con bibliotecología. Entonces, había muchas materias que se hacían de forma conjunta, si no me equivoco, en el primer año y después había un segundo año que era específico para cada una de las disciplinas. Esa escuela que se llama, en el medio le decimos comúnmente como EUCA, que es la Escuela Universitaria de Bibliotecología, como te decía, y Ciencias Afines, funciona hasta que en 2013 se fusiona esa escuela con la licenciatura en comunicación, que venía por otro lado, o sea, físicamente estaba ubicada en otro lado y además los órganos administrativos eran diferentes, pero se fusionan en la Facultad de Información y Comunicación, que es donde hoy en día se imparte la licenciatura. Entonces, hoy en día sí es un grado de 4 años, ya te digo, empezó siendo de 2, después fue de 3 también. Hoy en día es de 4 años y es una licenciatura independiente a la de bibliotecología. También es cierto que
compartimos muchas unidades curriculares, nosotros así las llamamos en, en Uruguay, unidades curriculares que son asignaturas, materias. Compartimos muchas materias con bibliotecología. Si bien no hay nada, no hay como un tronco común de que todo un año sea con las mismas materias, pero a lo largo de la carrera se comparten muchas, sobre todo lo que tiene que ver con ciencias de la información, con tecnologías, incluso con administración de unidades de información, porque se entiende que, bueno, esos son intereses comunes, incluso también todo lo que tiene que ver con el estudio de usuarios, etcétera, son intereses comunes eh, que más allá de las especificidades de la bibliotecología o de la archivología, se comparte. Entonces, eso hace que haya como una conexión, o sea, los estudiantes muchas veces se conocen de las dos licenciaturas y cuando terminas una, es muy usual lo que nosotros le decimos la doble titulación, que es que te pongas a estudiar la otra, porque muchas de esas materias ya las cursaste, entonces vas solamente a las específicas y tenemos muchos egresados de bibliotecología y de archivología. Esa es también una característica de la enseñanza en nuestro país. Y tienen posgrados, maestrías, Hoy especialización. en día tenemos, sí, si no me equivoco, dos en mi facultad específicas de patrimonio documental, una de ellas y la otra más genérica de información y comunicación. Y además funcionan como con una especialización en el medio, entonces puede ser como hacer un grado previo a la maestría, tienen un funcionamiento particular y también se imparten en la misma casa de estudio, en el mismo edificio de la Facultad de Información y Comunicación. Bastante interesante. Estoy gratamente sorprendida con esta formación archivística en Uruguay. Bueno, pasemos a un tema de normatividad archivística. Tú has mencionado ya, digamos que para responder las otras preguntas, has mencionado algo sobre la normatividad en tanto del ejercicio profesional, también con relación a la GN. Entonces, la pregunta es, ¿hay suficiente normatividad? ¿Es aplicable a toda la República de Uruguay? ¿Está relacionada con la transparencia de acceso a la información? Y de hecho, pues la pregunta también es, ¿hay una ley de transparencia de acceso a la información y están articuladas con archivística o gestión documental o archivología, pues en este caso? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, quizás de lo más genérico a lo más específico, Uruguay es un país unitario, entonces la normativa sí tiene un alcance nacional. Em, y en nuestro país tuvimos como un boom o una época más efervescente en cuanto a a la normativa, en particular a la legislación archivística, por allí por 2007-2008, porque sale una ley, esta ley del Sistema Nacional de Archivo que te mencionaba más temprano, y sale también dos leyes que se les llama a veces leyes hermanas, que son la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales, Ujú. que creo que es una experiencia que se repite en varios países de Latinoamérica, que estas leyes en general se acompañan una a la otra porque también hacen un poco de contrapeso en muchas ocasiones. Entonces, bueno, se entiende que desde el lado del acceso a la información pública es fundamental para asegurar esa transparencia y que esos documentos efectivamente estén disponibles cuando el ciudadano lo solicita. Es fundamental que haya detrás una gestión documental y un aparato archivístico que esté funcionando en en las organizaciones. Entonces, por eso también se impulsa esta ley del Sistema Nacional de Archivo, que en sí la ley no tiene, no es demasiado extensa, pero sí luego se hacen un par de decretos que la reglamentan, entonces como que desarrollan varios conceptos y sobre todo creo que lo que más destaca de esta ley, de los decretos que reglamentan esta ley del Sistema Nacional de Archivo, es que se encargan de normar el proceso de evaluación documental, que es algo bastante complejo. No sé si allí en Colombia lo llaman evaluación documental, porque a veces se llama valoración, selección y expurgo. Bueno, es parte de Valoración. eso de la terminología que mencionábamos. Pero en Uruguay le llamamos evaluación documental como macroproceso, con esos matices de que hay valoración, hay selección y puede haber en la disposición final sí, una transferencia en un archivo histórico o una decisión de eliminación. Pero nuestro país es una realidad que aunque somos un país pequeño, la producción documental y mismo como la idiosincrasia administrativa hace que el volumen de documentos que produce la administración pública, sobre todo, es muy alto. Entonces era una necesidad
de alguna forma regular eso, porque también si estamos buscando la transparencia administrativa y el acceso a la información, lo que no se necesita también se tiene que despejar para que pueda ser más accesible el resto de documentación. Entonces, esos decretos reglamentarios establecen algunos puntos que son fundamentales, como la creación de una comisión de evaluación documental nacional, que es la que regula a nivel justamente nacional este proceso y está dentro de la órbita del Archivo General de la Nación. Ese es otro de los cometidos fundamentales del archivo. Eh, Allí se juntan una serie de expertos de distintos ámbitos, el académico, el profesional, el que tiene que ver con agremiaciones también, para decidir, bueno, cuáles son las directrices generales en torno a este proceso. Y bueno, crea algunas otras figuras que no voy a entrar tampoco tanto en detalle, pero sobre todo estos decretos reglamentan ese proceso porque era como el más urgente, ¿sí? Quizás hay un poco de falta de normativa. Tú me mencionabas si era suficiente o no. Es un poco difícil de medir qué tan suficiente, pero sí es cierto que hay algunas áreas sobre las que quizás hoy en día todavía tenemos falencias, como es bueno, la esfera privada, como te mencionaba, no está comprendida, entonces un poco que se nos escapa todo ese patrimonio que también es parte del patrimonio nacional, que se puede estar generando en la esfera privada, y hoy en día no hay nada que lo regule y es un poco voluntad y conciencia de los propios sujetos que crean esa documentación el acercarse y preguntar y decir, esto se puede eliminar, esto debería, no sé, este tipo de cosas todavía están para trabajar y bueno, la venida de las tecnologías, que ya es algo que está sumamente instaurado, también es un elemento sobre el que hay que trabajar, la preservación digital y demás. Pero en general, sí tenemos un marco normativo con bastantes ítems interesantes y valiosos y también es necesario que se haga cumplir, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, también tenemos una ley de profesionalización, como te mencionaba más temprano, que más allá de lo anecdótico de establecer nuestro Día Nacional del Archivólogo, que es el 22 de noviembre, establece la obligatoriedad de todos los organismos públicos de tener un archivólogo. Y eso es algo que hoy en día no se cumple, o sea, no se cumple a cabalidad. Hay de hecho, un índice nacional de transparencia y acceso a la información que mide un montón de dimensiones y entre ellas mide todo lo que tiene que ver con gestión documental. eh, y entonces se le pregunta a todos los organismos públicos una batería de preguntas. Y una de ellas es, ¿cuenta con el archivólogo? Y me estaba fijando hace un ratito y solo un 41% de los organismos que hoy en día son sujetos obligados de esa ley que dice que hay eh, que contar con un archivólogo, efectivamente lo tienen. Entonces, bueno, también hay que seguir trabajando en la puesta en práctica de lo que ya está normado, ¿no? Sí, estoy enamorada de Uruguay. Con todo lo que estás contando, estoy enamorada porque aún pues con las cosas que dices que aún faltan, igual digamos que se puede notar que han desarrollado muchísimas cosas y eso es muy alentador. Es muy alentador porque lastimosamente digamos que no es lo que pasa ni en todo el mundo ni en toda Latinoamérica. Entonces la verdad estoy pues como gratamente sorprendida. Bueno, vamos a pasar a una siguiente pregunta y es respecto a las agremiaciones, que espero seguir gratamente sorprendida, ¿cierto? Si hay, digamos que todo un cuerpo normativo, hay también formación archivística en el país y se ve que es de alta calidad por la forma como estás hablando, porque también eso demuestra mucho, digamos que la capacidad de argumento que tienes y de hablar de la archivología, de cómo se desarrolla en el país y tiene mucho que ver también con la calidad de educación. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre las agremiaciones? Y también sí, tengo, eso lo voy a conectar con algo que mencionaste anteriormente, si hay una ley que reconoce al archivólogo como un profesional, exige que ustedes tengan que tener una tarjeta profesional para poder ejercer y eso cómo está conectado con la agremiación. Ahí te dejo ese. Bien. Nosotros sí contamos con una asociación uruguaya de archivólogos que funciona desde inicios de los 90 y fue un interés mismo del colectivo de agremiarse y juntarse para defender también los intereses comunes y poder avanzar en cuanto a formación y demás.
esta Asociación Uruguaya de Archivólogos forma parte del ICA, por ejemplo, y también del ICA, del Consejo Internacional de Archivos, y del ALA. Entonces, de alguna forma, a través de esos vínculos, también ha logrado ampliar en cuanto a la formación y la oferta de cursos y la oferta de charlas y demás. Tienen un componente muy fuerte de formación y de formación continua, que creo que es clave para cualquier asociación de profesionales. Ellos, de hecho, tienen un canal de YouTube donde van subiendo las charlas y demás que van organizando. em, y han trabajado a lo largo de los años en diferentes documentos que hoy en día son fundamentales para cualquier estudiante y egresado de la carrera. Ellos tienen, por ejemplo, trabajaron en lo que es la norma uruguaya de descripción archivística, junto con lo que es el colectivo académico y también con el Archivo General de la Nación en su momento, pero impulsaron esta norma, que es una adecuación de la ISAD-G para el contexto nacional. Ya tiene varios años, pero que bueno, tiene algunos matices que hacen también a cuál es la importancia que se le da a ciertos campos sobre otros, y bueno, han trabajado en ese tipo de iniciativas. También hay un arancel profesional que va en esto de defender los intereses del colectivo. Entonces se fijó cuánto es el dinero que se establece por cada proceso archivístico si uno quiere ejercer de forma libre la profesión. Y también han trabajado sobre otros temas de código de ética y demás, que bueno, eh, van en línea con lo que son organizaciones internacionales de archivos y de profesionales, pero un poco también trabajan en esto de asociarse para el bien común, ¿no? Y han estado también presentes en lo que es la promulgación de la normativa que te mencionaba. En general, se les consulta o ellos tienen la iniciativa. Sé que ahora están trabajando, por ejemplo, en una actualización de una normativa específica de archivo, que también están discutiendo y arman grupos de trabajo y demás para proponer después al Poder Legislativo ciertas modificaciones. Wow. Entonces, sí, funciona así. Wow, sí, sigo totalmente sorprendida, pero para bien. Bueno, sobre todo pues por el tema de las tarifas que estabas mencionando como para los Ah, servicios tú que me se ofrecen. mencionabas. Sí, no, perdón, que me acordé que tú me mencionabas lo de la tarjeta. En nuestro país eso no se estila. Uno necesita el título universitario, pero no hay ningún otro tipo de acreditación. Eso que me había quedado pendiente, sí. Sí, bueno, eso por un lado, entonces sí, definitivamente no necesitan tarjeta profesional o licencia, pues como para poder ejercer, con Mm. el título es suficiente. Y lo otro es el tema de los aranceles o las tarifas, pues que estabas diciendo que existen para cada, digamos que para quien decida ejercer de forma autónoma, ahorita se me va la palabra exacta para eso, pero quien decida ejercer pues de forma autónoma y que sepa más o menos que cuánto puede o debe cobrar por un servicio. Exactamente. Está muy interesante Sí, y dale, dale, termina. no, que eso sirve también para uniformizar y que no hayan grandes contrastes en la oferta y la demanda también de los distintos compañeros. Total. Y esa información usted la tiene pública, o sea, que cualquier persona pueda acceder a ella en la web. Sí, sí, yo si quieres te puedo enviar el link de la Asociación Uruguaya de Archivólogos. Ellos tienen una página web y está colgado la norma uruguaya de descripción, el arancel, el código de ética y otras publicaciones Wow, que han no, llevado sí, adelante. todos esos enlaces como de quien quiera profundizar un poco más sobre lo que estamos hablando, pues que pueda consultar y la verdad está muy interesante. O sea, yo Sí, quedo, digamos que súper enganchada con todo lo que estás diciendo porque sí me gustaría saber mucho más y como te digo, desconocía muchas de las cosas que estás mencionando, al menos a ese nivel de detalle que lo estás haciendo, que estoy muy gratamente sorprendida definitivamente. Bueno, y vamos a terminar con la pregunta que para mí es la más importante de toda esta entrevista y tiene que ver contigo, ¿cierto? Tiene que ver contigo y es por qué Betina decidió estudiar archivología, por qué no otra carrera, cómo llegó a esta, digamos que a esta profesión, por qué se ha mantenido allí y de las experiencias que en tu corta vida, porque yo sé que estás muy jovencita, obviamente no voy a revelar tu edad si tú lo quieres hacer, pero estás demasiado joven para todo lo que has hecho. eh,
¿En qué escenario de los que te has desenvuelto te sientes como que, aunque yo sé que te faltan muchos todavía, pues porque tienes muchos años por delante, pero que digas, ve aquí me he sentido como muy bien en este tipo de ejercicio profesional porque nosotros tenemos un campo de acción muy amplio, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, empezando por el principio, el por qué, creo que hubo una combinación de factores. Hubo un poco también de lo azaroso. Yo estaba terminando secundaria, no sé si les llaman así Sí, aquí en también. Colombia. Nosotros en realidad le decimos liceo, pero es algo más genérico, secundaria, entonces por las dudas, este tema de la terminología. Y yo estaba terminando secundaria y no estaba segura de qué era lo que quería estudiar. Sabía que quería que tuviera que ver con historia, con todo el lado cultural, pero en la licenciatura en historia me parecía que era demasiado relacionada a la historia nacional y quería tener la posibilidad de, si en algún momento quería estudiar afuera o vivir afuera, también poder no tener que anclarme en algo tan autóctono. Y pensé algunas opciones, pero en realidad entré a un portal web que tiene la UDELAR, la Universidad de la República, que muestra toda la oferta de cursos, no solo las licenciaturas, sino también las tecnicaturas, cursos cortos, etcétera. Y busqué en toda la grilla, estuve mucho rato y encontré algunas y las fui seleccionando y fui haciendo descarte allí y llegué a archivología y no tenía mucha idea de qué era, porque eso también es una realidad que supongo que también se comparte en Colombia, y creo que es algo internacional, que no es una carrera muy popular, o que uno piense, como mencionamos en un momento fuera de cámara, que uno piense que uno nace diciendo quiero ser archivólogo, pero bueno, llegué así, lo dejé como en el tintero, dije, bueno, puede ser una opción. Yo estaba haciendo un proyecto final de investigación, de una asignatura de historia, y estaba investigando sobre un tema particular en una isla británica de Guernsey. Y como era un tema histórico, bueno, me contacté con la gente del archivo y me contestaron tan hermoso y me dieron tanta información y fueron como tan serviciales. Yo dije, esto me encanta y además tiene que ver con historia porque mi perfil sí es cierto que está mucho más volcado hacia los archivos históricos, o quiero que así sea eventualmente. Y bueno, me metí en la carrera y vino la pandemia. Yo hice los primeros 2 años y medio de forma virtual, que también tú me mencionabas hace un rato cuando hablamos de la formación, si es virtual o presencial. En realidad es presencial. Ahora que volvimos a la normalidad, como se dice, es presencial, pero en su momento la universidad se adaptó muy rápidamente, entonces todos los docentes y también todos los estudiantes teníamos licencia Zoom, entonces bueno, funcionó bien, pero igualmente es diferente la experiencia universitaria a través de una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, cursé los primeros años y tuve estas oportunidades laborales que también me fueron un poco moldeando, sobre todo la que tiene que ver con archivos personales. Fue una experiencia preciosa y que me hizo ver cómo no todo tiene que ver en los archivos con un productor institución, que creo que eso es algo que en general es lo que enseñamos y lo que aprendemos, pero está todo este otro lado más humano, si se quiere, que tiene que ver con la propia producción del ser humano, y en su esfera más íntima. Y de hecho mi tesis tiene que ver con eso, es como el balance entre la protección de datos personales, en particular en los archivos personales, bueno, y ese derecho a la intimidad o al acceso. Vale la pena, por ejemplo, en las cartas, en la correspondencia, hasta qué punto un investigador puede o debe inmiscuirse en una misiva que iba de una persona A una persona B. Bueno, ese tipo de cosas que también me interesan mucho son sobre las que he venido estudiando. Así que un poco ese es mi perfil. Hacia allí Pero voy. sí, muy interesante y sí, de verdad has hecho mucho en muy poco tiempo y la verdad me siento, digamos que muy afortunada, hablo en nombre del gremio, que personas como tú tan responsables, porque se nota pues que digamos que tienes una responsabilidad ética y profesional muy fuerte con relación al ejercicio profesional. Entonces, felicitaciones, Betina, por hacer parte del gremio archivístico de Latinoamérica, del mundo.
porque la verdad necesitamos profesionales pues en ese sentido. Y antes de que comenzáramos a grabar te lo decía, qué bueno que generaciones más jóvenes como a la que tú perteneces, digamos que también vengan como con ese interés de hacer muchas cosas, de querer hacer muchas cosas por esta profesión, porque igual necesitamos no solo mantener lo que ya se ha venido haciendo por quienes nos antecedieron y por quienes estamos, sino además irlo mejorando, ¿cierto? De ir bailando al son de las dinámicas sociales. Entonces, me encanta escucharte, que sea también la oportunidad para agradecerte una vez más por haber atendido mi invitación, que gracias a la red de LinkedIn o LinkedIn pudimos conectar y pues que podemos justamente visibilizar más este tipo de trabajos profesionales, lo que se está haciendo en países que al menos pues lo digo por mí. Obviamente, pues no es, puede que no sea algo general, pero que yo no había escuchado mucho de Uruguay. Yo de hecho te decía antes de comenzar a grabar, yo no recuerdo tener en mi lista de amigos, de contactos, de conocidos, ningún uruguayo, de ningún tipo. Y casi no he tenido como cercanía con este país. Entonces, qué rico que estos medios tecnológicos nos ayuden hoy a hacer este tipo de eventos. Bueno, muchísimas gracias, Nelly, por tus palabras y sobre todo por este interés también en difundir lo que es la archivología o la archivística para otros países y también interesarse en cuál es la realidad de otros territorios. Creo que también enriquece mucho el diálogo a nivel latinoamericano, sobre todo, que creo que tenemos en muchos sentidos muchos elementos en común sobre los cuales podemos trabajar también de forma conjunta. Así que muchas gracias por eso. ¿No? Y además lecciones aprendidas, buenas prácticas, formas de conectarnos, que esa también es la idea del canal, que se conozcan con otras personas y que digan, ve, puedo contactarla y podemos hacer algo, llevarlos a clases con estudiantes de forma virtual de países, entre países. Entonces, bueno, qué rico. Muchas gracias, chao. Nos vemos.